su Biblia, Lucas capítulo 2, versículo 1. He titulado este mensaje, es tiempo de Navidad. Pastor, si a Semana Santa vamos, no a Navidad. Es que vamos a hablar de la natividad. De hecho, eso es lo que nos toca. Lucas 2, del 1 al 20. Solo vamos a leer el versículo número 1. Solo vamos a leer el versículo número 1. Mire, este tema es bien interesante porque yo creo que no le prestamos atención a algunos detalles de la Biblia en cuanto a estas cosas de Navidad, porque la gente de repente cuando, mire, en el tabernáculo siempre nos han criticado porque ponemos de repente cosas, cultos especiales para Navidad y qué cosas así, y la gente a veces no entiende qué representa realmente la Navidad, qué es eso. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras, Lucas capítulo 2, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese, ¿qué dice ahí? Empadronado. Leemos hasta ahí. Padre que estás en los cielos, habla a nuestro corazón. Señor, revélanos tu verdad, santifícanos en tu verdad. Ayúdanos a desarmar este texto, Señor, esta palabra, y que esto sirva para nuestro corazón, para nuestra madurez. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Tiempo de Navidad. Desde que tengo memoria, la Navidad siempre ha sido una época de debate. Hay un grupo de gente que le gusta la Navidad, le gusta celebrar, pero habría que preguntar qué entendemos nosotros por Navidad. Porque para muchos la Navidad es chompipe, pollo, carne asada, regalos. ¿Qué es Navidad realmente? ¿Qué es eso? ¿De dónde se origina? Para empezar, tenemos que irnos a la Escritura. La palabra Navidad viene de natividad, es el nacimiento, eso quiere decir nacimiento. Ahora, ¿por qué este tema es tan controversial si la fiesta tendría que ser para Jesucristo? Ahí está la raíz del problema, que la fiesta que ahora nosotros tenemos, que se celebra en diciembre, no tiene nada que ver con Jesús. Y entonces aquí es donde entra la controversia, pero ya vamos a entrar en ese detalle. Primero, veamos lo que dice el versículo 1. ¿Lo tiene? Uy, hermano, ¿lo tiene? Amén. Vale, mira. Aconteció en aquellos días. Lucas, aquí hay que entender algo. Cuando leemos la Biblia, hay algo que se conoce, y póngame atención a esto, que es el narrador omnisciente. ¿Qué es el narrador omnisciente? Teológicamente le llamamos narrador omnisciente a la persona que está contando la historia bíblica, porque hay alguien que está narrando esto. Ese se le llama narrador omnisciente, que suele ser el escritor bíblico que escribió esto. Entonces dice, aconteció en aquellos días. ¿Cuáles días? Fíjese que Lucas, como le he explicado en otras ocasiones, es el evangelio de los detalles. Lucas va a ser detallista y nos va a contar y nos va a ubicar cronológicamente. Y dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Este no es un personaje inventado. Este es un hombre que sí existió. ¿Quién es este Julio César? Este es el hijo adoptivo, perdón, ¿quién es Augusto César? Es el hijo adoptivo de Julio César. Mire, Augusto César es el primer emperador de Roma. Roma pasó, póngame atención a esto, Roma pasó por un periodo de monarquía, después un periodo de república. Al final del periodo de la república aparece un personaje llamado Julio César. Julio Cayo César era el nombre de Julio César. Entonces, este señor llamado Julio César va a cambiar la historia de Roma, porque él va a utilizar un título que los romanos solo lo ponían por un corto periodo de tiempo, y es el de dictadorum, o dictador. El dictador era una persona que se le daba la potestad sobre todas las instituciones romanas por un periodo de tiempo, mientras Roma estaba siendo atacada, o era necesario que fuera así. ¿Cuál es la onda de Julio César? Que Julio César no quería ser dictador por un periodo de tiempo, él quería ser dictador vitalicio. Entonces usted conoce la historia, de repente los senadores romanos lo citaron a un lugar escondido y lo mataron. Pero Julio César había sido tan buen gobernante que la gente anhelaba a otro
y anhelaban darle todo el poder a esa sola persona. Ahí donde entra César Augusto. César Augusto reinó, ponga atención a esto, entre el 31 a.C. al 14 a.C. Entonces, después de una serie de revueltas del Imperio Romano, en el 31 eligen a Augusto César. Él no se llamaba Augusto, ese fue el apodo que le pusieron, que significa exaltado. De hecho, no, su nombre era Octavio, pero le cambiaron el nombre a Augusto, que significa exaltado, y César por parte de Julio César. Ahí es donde viene el nombre Augusto César, y el término César pasaría a ser un título para todos los futuros emperadores romanos. Este es el primero. ¿Por qué es importante por qué Lucas incluye esto? Porque nos ubica para saber más o menos en qué fecha nació Jesús. Es como que si ahora dijéramos, bueno, ¿y usted en qué tiempo nació? ¿Antes o después de la pandemia? Mire, yo nací antes de la pandemia, ¿vale? O imagínense los bichos que nacieron en el 2020, 2021 y 2023. A eso hay que decirles cobichos, ¿me entiendes? Porque nacieron en la época del COVID. Entonces son los cobichos. ¿Por qué? Nacieron en el periodo del COVID. Es una forma de ubicarnos. Por ejemplo, vaya, si alguien, ¿qué personajes fuera más sobresaliente, por ejemplo, en los 60? ¿Personajes sobresalientes en los 60? Ay, solo del 2000 para acá, dicen, no, hombre, hermano. ¿Personaje famoso en los 60? ¿Quién? Kennedy. Vaya, entonces diría, nació siendo Kennedy presidente de Estados Unidos. Ya uno se ubica en el tiempo. Por ejemplo, en los 90, personaje famoso o hecho famoso, los acuerdos de paz. No, ese no, hermano. En los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz. Entonces, ¿qué tenemos acá? Podríamos decir, él nació cercano a la firma de los acuerdos de paz. ¿Me entienden cómo sirve este método? Para ubicar a alguien en un periodo de tiempo. Cuando usted no tiene una fecha en específico o un día en específico, tiene que ubicar a alguien en un periodo de tiempo. Por eso es que Lucas, como no conoce el día exacto del nacimiento de Jesús, Lucas nos da una forma de ubicarnos. ¿Y cuál es la manera? Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Entonces, quiere decir que Jesús nació en el periodo que Augusto César fue César o emperador romano. Estamos hablando entre el 31 a.C. al 14 a.C. Según los estudiosos, Jesús no nació en el año 0. Algunos dicen que Jesús nació 5 años antes del año 0. ¿Por qué? Porque el calendario gregoriano, que es el calendario donde ubicamos a las fechas, tiene un error de 5 años. ¿Aló? ¿Estamos acá? O sea que Jesús nació antes de Cristo, para que me entienda. Hay un pequeño errorcito ahí. ¿Por qué no se corrige ese error? ¿Se imagina usted corregir todas estas partidas de nacimiento habidas y por haber con ese pequeño errorcito de cálculo? Pequeñito errorcito de cálculo. Entonces, esto solamente nos sirve para saber, uno, que hubo un empadronamiento. ¿Para qué servían o para qué les servían a los romanos un empadronamiento? Partamos de otra cosa. ¿Qué es un empadronamiento? Es un censo. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron un censo aquí? Yo no me acuerdo. No, los 90, ¿verdad? Imagínense, algunos de ustedes ya habían nacido. Ustedes no han sido censados todavía, hermano. Entonces, mire, los censos ¿para qué sirven? Para medir población. Y en el caso del Imperio Romano, para saber a cuánto le tocaba la tarifa a cada persona. Entonces, esto tiene sentido. Porque alguien pone en duda y dice, ¿y por qué alguien va a querer un censo y que vayan a sus ciudades originarias? Por ejemplo, voy a preguntarles a ustedes, ¿de qué ciudad se originan ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? Voy a preguntar así democráticamente, hermana, ¿de lugar de origen? Santa Tecla. ¿Hermana? ¡Eso! Llega. ¿Hermana? De San Salvador. San Salvador. ¿Usted, hermana? Soyapango. ¿Usted? Sí, usted. Hoy sí, hermana. San Salvador. ¿Hermana? Ciudad Delgado, hermano. Cantón de Limón.
Cantón El Limón me llega. Si me pregunta a mí, en lo más hundido de San Felipe, ¿verdad? Entonces, miren, todos tenemos un lugar de origen. Si hubiera sido en nuestros días, el censo nos hubiera tocado ir a donde eran nuestros padres. ¿Por qué hicieron esto los romanos? Ojo con lo que le acabo de decir. Roma acaba de atravesar un cambio de ser una república a un imperio. La forma de recaudar impuestos ahora iba a cambiar. Por lo tanto, al César le interesaba saber cuánto le tenía que dar cada persona en calidad de impuesto. ¿Me está siguiendo? Para ello, ingenió un dispositivo para controlar al pueblo. ¿Y cuál fue ese? El censo. Ahora todo va teniendo sentido. ¿Me está siguiendo? Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo, mire qué bonito es el nombre para que lo ponga en sus hipótesis. Cirenio, gobernador de, ¿qué dice? De Siria. Dice que este Cirenio tuvo 2 periodos como gobernador de Siria. El primero va del año 6 al 4 antes de Cristo. Y el segundo es del año 6 al 9 después de Cristo. O sea que Jesús, mire cómo nos ubicando en el tiempo. Primero, Lucas nos dijo que Jesús había nacido en la época de César Augusto. Amén. César Augusto reinó del 31 al 14 después de Cristo. 31 antes de Cristo, 14 después de Cristo. Pero aquí nos dio un gran margen de tiempo. 31 al 14 es un montón de tiempo. Pero lo va cerrando más. Vea cómo es el pensamiento de Lucas. Porque Lucas nos dice, pero también otro detalle para que ustedes se ubiquen, es que Cirenio era gobernador de Siria en ese momento. Y Cirenio tuvo 2 periodos. El primero, del 6 al 4 antes de Cristo. Y el segundo, le dije del 6 al 9, pero después de Cristo. Y si Jesús nació siendo Cirenio, gobernador de Siria, quiere decir que Jesús nació entre el 6 y el 4 antes de Cristo. ¿Se da cuenta cómo ahora ya nos vamos acercando un poco a la fecha? ¿Cuál es la idea de poner estos nombres? El segundo censo, por ahí, por si alguien quiere saber más o menos qué pasó, está en Hechos capítulo 5, versículo 37, el segundo censo durante la gobernatura de Cirenio. Ahí lo puede encontrar. Hechos 5:37, ahora anótelo para cuestiones de estudio. Ahora, estamos claros que Jesús nació entre el año 6 y 4 antes de Cristo. ¿Estamos claros? Amén. Vale. Ahora, pero póngame atención a esto, versículo 3. E iban todos para hacer, ¿qué dice la Biblia? Empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba. Nos ubiquen en el tiempo. Nos dice, primero nos dio a Augusto, después nos dio a Cirenio, y nos da otro detalle, que María estaba embarazada y que iban rumbo a Belén, porque era la ciudad de origen tanto de María como de José. Ellos vivían en Galilea, pero su origen era de Belén, y tenían que bajar hasta allá, y María estaba embarazada. Aquí nos revela un detalle. Si usted estuviera embarazada y tuviera que emprender un viaje que duraría por lo menos unos 4 a 8 días, pregunto a las hermanas, si usted estuviera a punto de dar a luz, ¿hiciera ese viaje? O sea, ¿qué podemos deducir de esto? Que María estaba muy lejos de concebir todavía para que se animara a hacer ese viaje. ¿Me está siguiendo hasta ahorita la iglesia? O sea que esa imagen que nosotros tenemos de la iglesia católica, donde vemos a María cabalgando en un camello, en un burrito, bien embarazada, le voy a decir, con el vientre bastante grande,
hay que quitárnosla de la mente. Lo más probable es que no estuviera así, que sí estuviera embarazada, pero probablemente en los primeros meses de su embarazo. Y vea lo que dice la palabra. Versículo 6. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron, ¿qué dice la Biblia? O sea que se tardaron en llegar, y cuando llegaron se quedaron un buen tiempo. ¿Por qué? Porque dice, y aconteció que estando ellos ahí, o sea, en lo que estaban en Belén, yo me imagino que si ellos eran originarios de ahí, se encontraron a toda la familia. ¿Y qué pasa cuando viene un familiar que no lo hemos visto en muchos años? Salimos con ese familiar, empezamos a pasear, empezamos a platicar, que vamos a tal parte, que te voy a enseñar el nuevo restaurante que abrieron aquí en Belén, ¿verdad? Y vamos a pasear y vamos a andar para arriba y para abajo. O sea que esa idea que tenemos nosotros, que salieron de Galilea y al siguiente día estaban en Belén, y el día que llegaron a Belén, María estaba a punto de dar a luz, hay que quitarla de nuestra mente. María llegó y pasaron días allí. ¿Y qué sucede? Ya mientras estaban ahí, se cumplieron los días del alumbramiento. Lo que sí era claro que José no tenía casa ahí. ¿Por qué? Porque no se halló lugar para María ni para José. Y aquí tenemos un detalle. Hermano, ¿a quién se le ocurre irse y no tener un lugar a donde ir? ¿Sabe qué nos está diciendo la Biblia? Que José y María eran humanos como usted y yo, que se equivocaron. Aló, estamos acá. Si es un error, oígame usted. Si va a ir usted a pasear, por ejemplo, imaginen que usted de repente diga, bueno, para estas vacaciones me voy a ir a dar un mi tour a las playas de no sé dónde, de La Libertad o algo por el estilo. Se va a ir así nomás sin tener claro qué lugar va a ir, hermano. Yo voy a ir a ver qué hay ahí voy a ver si me quedo. Y así, y ¿cómo, hermano? Entonces, algo así les pasó a estos. Y ve lo que dice la palabra. Versículo 6. Y aconteció que estando yo ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué no dice unigénito? Porque es el primero de varios. Unigénito es que es único. Y primogénito, note la diferencia. Por ejemplo, busque por favor Juan 3:16 y léalo. Por favor, alguien que me haga el favor. Juan 3:16. Vamos a hacer un comparativo interesante. Vale, ¿qué dice? Solo uno. Madre de Dios, solo uno, por favor, que se escuche. Unigénito. Pero ¿quién está hablando ahí? Dios Padre. Estamos hablando de Dios Padre. Y cuando Dios Padre habla, Él dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué es unigénito? Único. Mientras, cuando hace referencia a la Biblia, a José y a María, ¿cómo le llama? ¿Por qué? Porque evidentemente tuvieron más hijos. Por eso es que la Biblia nos hace esa diferencia. Si estos detalles ahí están en la palabra, lo que pasa es que uno los pasa por alto. Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿A dónde dice la Biblia? Los mesones en los tiempos bíblicos eran muy diferentes a los mesones que conocemos ahora. Usualmente los mesones, no sé, yo me imagino que mata alguna de nosotros, alguna no, creo que no conozco un mesón usted, hermano. Sería raro que no, hay que ser eso, no molesta, hermano. Si todos hemos pasado por algún mesón en nuestra vida. Entonces, los mesones tienen más o menos la misma forma. En medio están los baños, los lados donde va la gente a bañarse, en medio siempre hay algo, y alrededor están un montón de cuartos que suelen ser los cuartos que se están rentando. Ese es el diseño que la mayoría de mesones sigue. Ahora, hoy en nuestros días las casas a veces las han diseñado, las toman como mesones, pero es otro piso. Pero el modelo original era ese. En los tiempos bíblicos era diferente. En la parte de abajo, los mesones solían ser casas de 2 plantas. La primera planta servía
para mantener a los animales guardados en la casa. ¿Sí? Ahí se guardaban todos los animales, y en la parte de afuera había una gradita que daba a la segunda planta. En la segunda planta es donde la gente se solía hospedar. En los tiempos bíblicos no existían los cuartos. Era un solo cajón y cada quien se quedaba donde podía. Así eran las casas en la antigüedad. Entonces en la segunda planta no había espacio para ellos. ¿Y qué les tocó? Bajar a la primera planta, y Jesús nació en medio de todo ese montón de animales que tenían ahí guardados. Pero aquí hay algo interesante. Si la Navidad trata de esto, del nacimiento de Jesús, porque hay un montón de cristianos que se oponen a la Navidad. Porque los cristianos no se oponen a la Navidad, se oponen a las fiestas que hemos transgiversado. Sí, ¿verdad? O sea, eso, gracias hermano. Ya me traba la lengua. Entonces, esa fiesta que hemos arruinado es la que los cristianos se oponen. Vale, para nuestro botón, un par de detalles interesantes. Primero, originalmente la fiesta de Navidad se celebraba el 6 de enero, porque la encarnación se conmemoraba el 7 de abril. Y se cree que el alumbramiento de María fue en el 6 de enero. Mire cómo han cambiado las cosas. ¿Qué sucedió después? Cuando el catolicismo se desarrolló allá por el año 323 después de Cristo, porque el fundador de la Iglesia Católica no es el apóstol Pedro. Pedro no es el primer papa, hermano. El fundador del catolicismo es un emperador romano llamado Constantino. En el año 323, Constantino puso a la religión cristiana como la religión del Imperio Romano. Cuando hizo esto, se mezclaron las ideas y se creó algo que se llama sincretismo religioso. ¿Qué hizo Constantino? Le dijo a la gente: ya no van a celebrar el Sol Invictus, que era la fiesta que se celebraba el 25 de diciembre, que lo celebraban poniendo un montón de ramas de árbol, de ramaje perenne, se llama ese tipo de ramas, que siempre están verdes, y se decoraban las puertas de las casas con unos círculos, unas coronas hechas de esas ramas. Vean lo interesante de esto. Cuando el señor Constantino cambió el catolicismo y mezcló las cosas, dijo: ya no van a celebrar el Sol Invictus, ahora el 25 de diciembre se va a celebrar el nacimiento de Jesús. Desde ahí comenzamos ya con las cosas un poco cambiadas. ¿Qué sucedió? Allá por el 1643, los puritanos, ¿algunos de ustedes saben quiénes son los puritanos? Los puritanos son los antepasados de los bautistas. ¿Aló? ¿Estamos acá? ¿Han escuchado ustedes el término puritanismo? Bueno, para que se ubiquen quiénes son los puritanos, han visto al señor que aparece en la foto de Quaker, al señor del sombrerón. Vaya, esa gente que se vestía así, esos son los puritanos, que vinieron de Inglaterra y colonizaron Estados Unidos. Las colonias de Estados Unidos fueron colonias puritanas que después evolucionaron a iglesias bautistas que se pusieron en esos lugares. Ahí viene la evolución. Entonces los puritanos en 1643 prohibieron la celebración de la Navidad. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica la había cambiado. De ahí en 1681 en Boston, los católicos, los episcopales y los luteranos volvieron a celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Pero un señor llamado Charles Dickens, memoriza este nombre, escribió un cuento que se llama Un cuento de Navidad. Y en el cuento de Navidad, Charles Dickens cambió de Jesucristo como el centro de la Navidad a la familia como el centro de la Navidad. Y desde el cuento, de un cuento navideño de Charles Dickens, desde acá se cambió todo. Y ya la Navidad ya no tenía que ver con Jesús, sino con que la familia se reuniera y comieran algo. Y después le agregaron al señor aquel bigotón rojo que da regalos,
Y empezó, y de repente la Navidad ya no era una fiesta para recordar que Jesús había nacido, sino que era una fiesta para consumir. ¿Aló? ¿Me está siguiendo? ¿Por qué le explico esto? Porque a veces la gente dice que la Navidad, que no sé qué. No, es que la Navidad que nosotros celebramos en la iglesia es el nacimiento de Jesús. Eso es lo que nosotros conmemoramos. Ahora, quiero que me siga acá, voy a seguir. Versículo 7. Vean lo que dice la palabra. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región. Deténganse ahí. ¿Qué hacen los pastores? Pastorean ovejas. Amén. Ok. Yo no sé si usted conocerá esto, pero en la Tierra Santa, en invierno, cae nieve en algunas regiones, incluyendo Belén. Fíjese que Tierra Santa es un lugar curioso, porque de todo el Medio Oriente, el único lugar donde se ha registrado caída de nieve ha sido en Tierra Santa. Y en el desierto sucede algo. En el día es caluroso, pero en la noche es heladísimo. Tan helado que en los periodos de invierno la gente puede escapar a congelarse. Se recuerda que Jesús dijo que la sal, cuando ya no tenía sabor, solo servía para hacer hollada. ¿Han escuchado ustedes esa frase en la Biblia? ¿Por qué dice eso? No sé si usted se ha percatado en Estados Unidos, cuando cae un montón de nieve, ¿qué hacen los gringos? Arrojan sal y la tiran en el piso. ¿Para qué? Para que la sal derrita el hielo que está en el piso y no resbalarse. Entonces, cuando Jesús dice que la sal sirve para eso, está haciéndonos ese recordatorio de que en esos lugares nevaba. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un pequeño detalle. Si los pastores estaban afuera pastoreando, no era invierno. Y la otra pregunta que yo me haría: ¿quiénes eran estos pastores? Porque estos pastores van a tener una revelación muy interesante. Cuando usted lea la Biblia, recuerde que el Espíritu Santo tiene una intención a la hora de escribir. ¿Aló? ¿Me está siguiendo? Hay una intencionalidad en la Biblia. La narración no es así por así. Los detalles no están ahí por estar. Tienen una intención. Estos pastores cuidaban las ovejas que se sacrificaban en el templo. Las ovejas que estaban en Belén no eran cualquier oveja, eran las que se usaban para los sacrificios en el templo. ¿Cómo le llamó Juan el Bautista a Jesús cuando fue a bautizarse? He aquí el Cordero de Dios. ¿Y dónde se cuidaban los corderos que se sacrificaban en el templo? En Belén. ¿Y dónde nació Jesús? ¿Y quién es Jesús? El Cordero de Dios. ¿Cuál es la intención del escritor al mencionarnos esto? Recordarnos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta que todo tiene una razón? Y vean lo que dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Porque dice vigilias y no vigilia. Porque las vigilias se dividen en 4 en la noche. La primera vigilia va de las 6 a las 9, de las 9 a las 12 va la otra, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6 de la mañana. Hay 4 vigilias en la noche. Puede ser que si usted le dicen: y en su iglesia esas no son vigilias, porque solo las hacen hasta la medianoche. No es vigilia, vigilia hasta el amanecer. Primero, Dios no quiere sacrificio, mamá, de entrada. Porque miren, una vez yo estaba en una vigilia de esas que hacen hasta el amanecer, y una hermana que estaba orando, ya estaba bien cruzada la señora, miren, pero bien cruzada, que empezó: Señor, y te damos gracias y te pedimos que se convierta la gente de África, Señor, y te pido que se convierta el diablo, dijo usted. Está bien cruzada. Otra vez no, fíjese que la señora estaba orando de rodillas, así de rodillas, y con los codos en la silla, y de repente lo que estaba orando a eso de las 3 de la mañana, ¿no? Cayó la señora, o sea, se durmió.
Hermano, si somos bíblicos, nuestras vigilias duran 2 vigilias. ¿Por qué? Si de las 6 a las 9 es una, de las 9 a las 12, ¿cuántas son? 2. Por eso dice las vigilias de la noche. Es decir, estos se quedaban hasta el amanecer cuidando el rebaño. Eso es lo que está diciendo. Versículo 9. He aquí, se les presentó, ¿qué dice la Biblia? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron, ¿qué dice la palabra? Nunca le ha resultado curioso por qué siempre que aparece un ángel a la gente le da miedo. Yo creo que medio lo expliqué un día acá. Un día lo vamos a explicar bien. Es que los ángeles no son como usted se lo imagina. Por lo menos los que aparecen en la Biblia. No son, porque uno se imagina a los ángeles con rubios o azules, de repente con túnicas blancas, con alitas. Lee Ezequiel capítulo 1. Dice que ahí que hay un ser viviente que tiene todo el cuerpo lleno de ojos. Y otro como que es chibola. ¿Y qué son esos? Ángeles. Con razón la gente le daba miedo. Imagina usted ver a un volado redondo lleno de ojos, usted. Qué feo. Sí, o sea, realmente. Bueno, hay unos seres espirituales que dicen que tienen 4 cabezas. Una cabeza de águila, una cabeza de hombre, una cabeza de buey y una cabeza de león. Y solo caminan para adelante y tienen 6 alas. Con 2 vuelan, con 4 vuelan y con 2 se cubren. ¿Se imagina usted eso? Que le aparezca en la noche de volado. No, hermano. Ahí mismo le da el paro a uno, hermano. Ahora entiende por qué cuando aparecía un ángel a la gente le daba miedo. Probablemente por la apariencia que tuvieran los ángeles. Pero no todos los ángeles tienen esa apariencia, porque también hay otros que toman forma humana. Y hay un misterio ahí de parte del Señor. Y vean lo que dice la Escritura. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que dice que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. ¿Cuál es la señal? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué sucede mientras los ángeles, mientras el ángel está contando esto? Vea el versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de, ¿qué dice la Biblia? De las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: la gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren qué chivazo esto. Está el ángel dándole la noticia y de repente se abre el cielo y escuchan a los ángeles alabar a Dios. Nota interesante, ¿verdad que los ángeles están alabando a Dios en la misma lengua de las personas que están escuchando? ¿Sí o no? Entonces los ángeles no tienen un lenguaje diferente. ¿Me está entendiendo ahora? Vea estos detalles, que estas cosas son las que nos revelan grandes detalles de la palabra. Ahora, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Yo quiero que entienda algo acá. ¿Qué significa que Jesús naciera? Jesús no se reencarnó, Jesús se encarnó. ¿Y qué significa la encarnación de Cristo? Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Vea lo que dice la palabra. Haya pues, ¿lo tienen 2.5? Filipenses 2.5, sí. Va. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ¿qué dice? Siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa. Vale. En la eternidad, recuerde esto, Dios no vive en el tiempo cronológico. Dios no vive en el tiempo cronológico. Nosotros vivimos en el tiempo cronológico. ¿Qué es el tiempo cronológico? Vea su calendario. Ese es el tiempo cronológico. Medimos el tiempo. Eso es el cronos. Amén. No estamos hablando de cronos. Disculpe, ¿se recuerda de eso? No es, hermano. Entonces, el cronos, eso es el tiempo que se puede medir. Dios vive en la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? El aion para los griegos. ¿Qué es eso? La ausencia de tiempo. ¿Qué sucedió en la encarnación? Acá está el tiempo cronos corriendo hacia adelante, porque el tiempo jamás corre hacia atrás, el tiempo siempre corre hacia adelante. Amén. La eternidad de Dios está en un presente continuo. Cuando Jesús se encarnó, la eternidad de Dios tocó el tiempo cronológico. A esa unión entre la eternidad y el cronos se le llama el kairos. También otra discoteca le puso así, ¿te recuerda? Kairos, discoteca. Entonces, mire, sí, pues vieron bailarín, hermano, no me acuerdo de por lado. Entonces, mire, cuando topan estos dos tiempos, a ese momento se le llama el kairos. Cuando Jesús estaba previo a su encarnación, Él vive en la eternidad. Amén. ¿Verdad que Jesús no tenía necesidad de venir al mundo? Es que a veces nos olvida que los necesitados de Dios somos nosotros. Si Dios no nos necesita, hermano. Yo estoy claro de algo. A mí Dios no me necesita. Mire, ciertos días que he estado enfermo, más cuenta me he dado de eso usted. Si uno al morir, mire, si uno al morirse rápido, si aquí yo me muero o algo, si mañana ponen otro pastor, hermano, si es así. Si eso es así, entonces nosotros no somos indispensables. Si somos útiles, amén, pero no indispensables. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que vea esto. Dios no necesita de nosotros, pero en su eterno amor, el Señor decide venir a este mundo. Y dice la Biblia que Él no tomó como excusa a que aferrarse a decir, yo soy Dios y no necesito ir al mundo, sino que hizo algo. Y ponle la atención a esto. Estamos en el versículo 7, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa despojarse a sí mismo? El apóstol Pablo lo va a decir, aquí está. Tomando forma de siervo, hecho semejante. Vale. ¿Qué significa despojarse? Que Él tomó su ser, su naturaleza divina y su persona divina y lo puso en un cuerpo que le dio forma en el vientre de una virgen. A este acto de pasar de aquí a aquí es lo que nosotros le llamamos la encarnación. Y dice, tomó forma de siervo. ¿Por qué forma de siervo? Porque va a vivir bajo las condiciones humanas. Es decir, la persona divina, con una naturaleza divina, ahora toma una naturaleza humana. Pero Él no es una simple persona humana. Porque Dios sigue siendo Dios y es hombre a la vez. Y aquí está el misterio más grande de la Biblia. El misterio más grande de la Biblia es entender cómo es que Dios siguió siendo Dios y a la vez fue un hombre. Y vean, no es Dios hombre, es Dios y hombre a la vez. Y vean lo que dice la palabra. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho, que dice la Biblia, semejante a los hombres. 8. Y estando en condición de hombre, ojo, no en condición de Dios, porque Dios no puede morir, sino en condición de hombre. ¿Qué dice la Biblia? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Por qué era necesario que Jesús se encarnara? Hebreos 2:14, acompáñenme por favor.
Hebreos 2:14. ¿Está aprendiendo, iglesia? Hebreos 2:14, ¿lo tienen? Dice la escritura: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes son los hijos? La naturaleza humana. Dice que participaron de carne y sangre. Eso es nuestra naturaleza. Él también, Jesús, participó de, ¿qué dice? De lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es, en pocas palabras, para poder tener un cuerpo y morir. Por eso tenía que encarnarse. Y lo segundo es porque Jesús tenía que derramar sangre. Levítico 17:11. Acompáñenme, de esta cita tengo mi duda, pero si no es esta, ya la vamos a encontrar. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Esta es Levítico 17:11. ¿Lo tienen? Dice: porque la vida de la carne, que dice la Biblia, y yo os le he dado para, que dice, hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará, que dice la Biblia. Si Jesús no derramaba su sangre, no se encarnaba, no podía pagar por nuestros pecados. Y era necesario que se encarnara para poder pagar por nuestros pecados. O sea que lo que nosotros celebramos en Navidad no es solo el nacimiento, sino que también hasta cierto punto es el hecho de que Jesús venía a pagar por nuestros pecados. Y no solo celebramos eso, sino que celebramos que Jesús resucitó. Amén, iglesia. Amén. Vaya, sigamos hoy en Lucas, ya casi termino, porque el tiempo ya se me acabó. Lástima que nos va rapidísimo el tiempo. Estamos en el versículo número 16, si no me equivoco. 2:16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado. 3 personas, ¿verdad? Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron, ¿qué pasó? De lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Por qué María solo está guardando las cosas en su corazón? ¿Por qué está haciendo eso? Porque de alguna forma aquí hay un detalle muy interesante que nosotros debemos entender. María, al igual que los hermanos de Jesús, cuando Jesús inicia su ministerio, no lo siguieron. Y esto es algo difícil de entender porque usted no ve a María detrás de Jesús. Pero cuando Jesús fue famoso y se desarrolló, entonces los hermanos de Jesús y María querían tener protagonismo en el ministerio. Y Jesús les puso un freno. Se recuerda en una ocasión, y usted se le va a venir a la mente esa ocasión, cuando dice la Biblia que llegó María y los hermanos de Jesús y querían hablar con él y él estaba predicando. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Sino aquellos que oyen la palabra de Dios. ¿Por qué le puso un freno así a Jesús a su propia familia? Porque usted tiene que entender que los ministerios son de Dios. Amén. Los ministerios no se heredan, son de Dios y Dios se los entrega a quien Él quiere. Yo ya he dicho que si yo llego a tener un hijo, primero digo que así sea, no necesariamente mi hijo va a ser pastor. Probablemente él sea otra cosa, qué sé yo, no sé, arquitecto, ingeniero, doctor, con tal que no sea pagar lo suficiente. De ahí por lo demás está bien. ¿Por qué? Porque los ministerios no se heredan, hermano. Si en la gracia de Dios y la misericordia de Dios está que el hijo de un pastor continúe el trabajo en la iglesia, pues gloria a Dios, hermano, que bendito sea el Señor. Pero eso no quiere decir que siempre va a ser así. Aló. Usted puede ser un muy buen servidor, pero eso no quiere decir que sus hijos sean buenos servidores también. Aló.
Porque cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Concluyendo esta noche con respecto a nuestro estudio bíblico, hemos aprendido esta noche que la Navidad no es mala. Lo malo es la fiesta pagana que hemos inventado. Los regalos no son malos. Lo malo es el consumismo. ¿Reunirse en familia es malo? No. Pero ¿qué sucede? Toda la parafernalia que donde ya quitamos a Jesús del centro y ponemos felices fiestas, ya no es feliz Navidad, sino que es felices fiesta. Quitamos a Jesús de medio y ponemos a la familia como el centro de la fiesta. Eso es lo que está mal. La iglesia y los cristianos debemos recordar: Navidad es un tiempo para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Pero esta noche yo quiero orar, Señor, y quiero pedirte por los que están afligidos. Siento en mi corazón, Señor, el orar por las aflicciones de nuestra alma. ¿Qué problema hoy te roba la paz? Quiero orar por los que estamos enfermos esta noche. Quiero orar por los que hoy estamos padeciendo de alguna enfermedad o estamos experimentando malestares en nuestro cuerpo. Oro, Señor, por cada persona aquí, por cada familia, Señor. Oro por cada hijo e hija que está acá, Señor. Quiero pedirte, Señor, tú conoces las aflicciones. Yo te pido, Jesús, que mis hermanos puedan exponerte lo que hoy les aflige. ¿Qué te aflige esta noche? Tus hijos, tu empleo. Señor, tú nos has limpiado de toda nuestra maldad. Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar en tu presencia. Señor, esta noche queremos alabar tu nombre y queremos decirte, Señor, con todo nuestro corazón, que lo que necesitamos es que tú estés con nosotros. Si tú vas en mi barca, Señor, no importa la tormenta que venga a mi vida, no importa, Señor, quién me deje o me abandone, o quién se aparte de mí, Señor. Yo sé que si tú estás conmigo, Señor, tú salgo adelante. Ahí donde tú estás, oro por tu vida, oro por tu familia. Y vamos a cantarle al Señor esa alabanza que lleva por nombre: lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios y vamos a cantarle esta noche. Vamos a alabar el nombre del Señor y vamos a decirle: lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si usted la conoce, vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Declare en esta noche su dependencia a la presencia de Dios.